Masejet Menachot, Daf Nunhe Amud Aleph 55a, las últimas 5 líneas de este Amud. Dice la Mishnah: Kol ha-menachot niloshot beposhrin, umeshamram shelo yachamitzu, veim echemitzu shirea over belo taaseh, sheneimar kol ha-mincha shetakribu l'Hashem lo teaseh chametz, vechayav al ishata ve'al erichata ve'al afiyata. Nos dice la Mishnah lo siguiente. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las menachot, casi todas, deben de hacerse ¿en qué estatus? Matzah, o sea, no hametz, o sea, que no vayan a fermentar. Nos dice la Mishnah cómo uno amasa estas menachot con agua. ¿Qué temperatura el agua? Dice la Mishnah, agua tibia. Agua tibia. ¿Por qué agua tibia? Explico. Porque cuando es agua fría, eso no ayuda a que las partículas de la harina se unan como debe ser. Si no te sirve. Y por otro lado, si es muy caliente, ese agua jolet al kemach, escalda la harina. Y una harina escaldada está pasul para minjá. Por eso la única solución, ¿cuál es? Muy bien, maim poshrim, aguas tibias, que así la harina no se escalda y al mismo tiempo sí se amasa adecuadamente. Eso sí, el agua tibia, nos sigue diciendo la Mishnah, eso causa que se acelere el proceso de fermentación de la masa. Por eso es importante, dice la Mishnah, meshamram shelo yachamitzu, que cuide, que guarde a la masa, que la guarde bien, a que no fermente. ¿Cómo la guarda bien? ¿Cómo la supervisa bien? A través de que está todo el tiempo que activamente amasándola. Esa es la primera alajá de la Mishnah. La segunda alajá de la Mishnah es que en las menachot que se hace que mitzá y se ofrenda solo la que mitzá, también los restos, los residuos, o sea, lo que se le da a los kohanim para consumir, también es importante que no fermente, que no se vuelva hametz. Y si se volvieron hametz, transgreden por un lotase, por un lav. Después la Mishnah nos trae la fuente para la primera alajá. ¿Cuál es la primera alajá? Que es importante guardar, cuando está toda la masa junta, guardar y controlar de que no se vuelva hametz. ¿Dónde lo vemos? Dice la Mishnah, un pasuk en Vaikra 2:11, con la mincha sher takribu l'Hashem lo teaseh hametz. Nos dice la Mishnah, no puedes hacer hametz algo que vas a ofrendar a Hashem. Si nos está hablando solamente de los residuos, eso no lo ofrendas a Hashem, eso a los kohanim. Si nos dice sher takribu l'Hashem, significa que está hablando que previo a la kemitzá, o sea, cuando está todo mezclado, y nos dice que lo teaseh hametz, no lo voy a hacer hametz. O sea que tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo, tienes que controlarlo. Esa es la fuente para la primera alajá. Y la fuente para la segunda alajá, que también los residuos no se pueden volver hametz, si se volvieron hametz tras de un lado, vamos a verlo en la Gemara. Y por último, la Mishnah nos dice que cuando una minjá se volvió hametz, ¿sí?, está hayav malkut, hayav latigazos, ¿sí?, por cada acción y acción que haga. ¿Qué acciones dice la Mishnah? Ya sea por la amasada, por la moldeada, o sea, la forma que le da, y también por la horneada. Cada una de estas acciones está, si lo hizo cuando la minjá estaba hametz, está hayav malkut. Así nos dice la Mishnah. Muy bien. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Minan Emile, Amar Resh Lakish da Malkra, lo teafe hametz chelkam, filu chelkam lo teafe hametz, ve'ay leachi udeata. Hay mi baile lech de Tanya. Lo teafe hametz, matar bud nomar, ve'alo kvar nemar lo tease hametz. לפי שנאמר לא תעשה חמץ, יכול לא יהיה חייב אלא אחת על כולם, תלמוד לומר, לא תאפה אפייה בכלל הייתה, ולמה יצאת? להקיש אליה מאפייה מיוחדת שהיא מעשה יחידי וחייבים עליה בפני עצמה, אף אני אביא לשתה ועריכתה וכל מעשה יחידי שבה, להטויה כיתוף שהוא מעשה יחידי, וחייבים עליה בפני עצמה. ענן מחלקם כאמרינן. ואם הכולל לאחי דעתה, אם כן, לכתוב חלקם לא תאפה חמץ. מהי לא תאפה חמץ חלקם? שמעת מינה תרתי. Escuchen bien, Rapotay, la Gemara nos comienza hablando sobre la fuente de la segunda alajá. ¿Cuál es la segunda alajá de la Mishnah otra vez? Que los residuos de la minjá, en los casos que hay que mitzá, los residuos, que es lo que se le da a los kohanim, tampoco se puede volver hametz. Si se volvió hametz, transgrede la persona por un lav. ¿Cuál es la fuente para esto? Dice Resh Lakish, y presten atención el versículo que trae Resh Lakish, porque vamos a preguntar de otros versículos y analizar, etc. Dice Resh Lakish, la fuente para esto es un pasuk en Vaikra 6:10. Muy bien, 6:10. Que el pasuk dice, lo teafe hametz chelkam. No puedes, ¿qué es teafe? Hornear. No puedes hornear hametz, está hablando sobre las menachot. No puedes hornear hametz chelkam, parte. ¿Qué es parte? Inclusive la parte que se le da a los
Koanim, o sea, los restos, lo teafe hametz, no puedes hornear la que hametz, o sea que hay prohibición de volverlo hametz. También, helkam, también esa parte, también esos residuos, también esos restos que se le da a los koanim. Hay un lab. Esta es la fuente de la segunda alajá de nuestra Mishnah. Así dice aquí en Resh Lakish. Entonces, ¿cuál es la fuente? Lo teafe hametz helkam, pasuk en Vaikra 6:10. Muy bien. Pregunta la Gemara, no me cuadra que este pasuk está para esto, porque este pasuk que acabamos de mencionar está ocupado para enseñarnos ¿qué? Otra cosa. ¿Qué otra cosa? La baraita. Hay una baraita que dice lo siguiente. Cita este pasuk. ¿Cuál pasuk? 6:10. Lo teafe hametz. Que es otra vez horneada, lote afe. ¿Sí? Dice, ¿para qué es necesario decir lote afe hametz en 6:10? Si hay otro pasuk previo, en Vaikra 2:11, que nos dice también sobre Menajot, Kola Minja, lote hace hametz, no puedes hacer nada hametz. ¿Qué significa lote hace? Nada, ninguno de los procesos puedes hacerlo hametz. Esto está incluido aquí, que no puedes, ¿qué? Afía, que no puedes hornear. Entonces, ¿por qué necesitas el pasuk en Vaikra 6:10 para decirte específicamente e independientemente que afía, ¿para qué? Dice la verdad, te voy a explicar. Si yo te hubiese dicho nada más lo te hace hametz, uno hubiese pensado que si se hizo hametz y uno hizo todas las acciones, ¿cuáles son todas las acciones? Amasar, moldear, hornear, ¿sí? O lo que sea, va a estar hayab, ¿qué? Un malkut por todos. Lo te hace hametz, no puedes hacer nada, todo general está metido ahí, un lab para todos. Dice, por eso se mencionó en Vaikra 6:10, lo te hafe hametz. Para decirte que de la misma manera Afiyá estaba incluido en lo TAC. ¿Por qué se separó? Para decirte que tiene un lab independiente y por ende compares el resto de las acciones, o sea, ¿cuál es el resto de las acciones? Amasar y moldear con hornear. De la misma manera que hornear está independiente y tiene un lab independiente, igualmente amasar y moldear también va a tener un lab independiente y si hiciste estas tres vas a tener ¿qué? 3 malkuyot, uno por cada uno. Y nos agrega la baraita que también queda incluida cualquier otra acción importante que tenga. ¿Qué otra acción tendría parte de estas tres? O sea, hornear, amasar y moldear, listo. Pero ¿qué otra acción adicional? Dice la Gemara, explica la Gemara la baraita. Kituf. ¿Qué es kituf? Alisar la masa. Sí, que también es una acción no tan importante como las otras, pero es ciertamente, de cierta forma, importante. Entonces todas estas acciones van a tener ¿qué? Un lab independiente. ¿De dónde se aprende otra vez? ¿Otra vez? ¿Dónde se aprende? El pasuk en Vaikra 2:11 dice lo te hace hametz, general. ¿De dónde se aprende que es uno independiente para cada uno? Del 6:10, que dice lo te hace hametz. Entonces ese pasuk es el que trajo Resh Lakish para traernos fuente para la segunda alajá de nuestra Mishnah, que los residuos no pueden ser hametz. Pregúntale a Mará, en la baraita está escrito que este pasuk 6:10 está ocupado para enseñarnos otra cosa. No para la interpretación de Resh Lakish, que lo trajo como fuente para nuestra Mishnah. Dice la Mará, no. Resh Lakish tiene razón también, ¿por qué? Porque la fuente Resh Lakish no es de lote afe hametz, sino de lote afe hametz helkam, de la palabra helkam, de la palabra parte, que ahí aprendemos que también la parte que será los kohanim, los residuos, no puede ser hametz. Y la baraita usa ese mismo pasuk 6:10, pero la primera parte, lote afe hametz, para enseñarnos lo otro. Pregúntale a Gemara, pero un segundo, si ya el pasuk nos viene a enseñar lo de Resh Lakish, que helkam nos viene a decir que dijo Resh Lakish, que los residuos, los restos, no puede ser hametz, pues puede ser que todo el pasuk nos viene a enseñar eso. Entonces ahorita hay una pregunta en contra de la baraita, por cómo la baraita usa este pasuk para enseñarnos que hay malkut independientes por cada acción como afía. Dice, no, se puede aprender los dos de este pasuk. ¿Por qué? Porque si hubiese sido el pasuk que nos viene a enseñar únicamente que no se puede fermentar, ¿qué? Los restos, como dijo Resh Lakish, el pasuk no debería decir lo te hafe hametz helkam, sino primero helkam. Y después lo teafe hametz. Helkam lo teafe hametz, porque la regla es que siempre cuando el pasuk nos viene a enseñar un hidush, ¿qué menciona primero? El hidush. Entonces no debería ser lo teafe hametz helkam, sino helkam lo teafe hametz. El hecho que mencionó lo teafe hametz helkam es para decirte que dos cosas. Lo teafe hametz, hay un hidush en lo teafe hametz. ¿Cuál es ese hidush? El de la baraita, que hay un lab independiente para fiá y de ahí aprendemos para el resto de las cosas. Y de helkam aprendemos que la interpretación de Resh Lakish, que los residuos, la parte de los kohanim, o sea, los restos, tampoco pueden ser ¿qué? Hametz. ¿Estamos claros? Seguimos. Veima afia de parat barra hamana. Lihayev hada. Inach lihayev hada kulhu. Mishunda vedavar shea bichlal veyatza min eklal elamed. לא ילמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ואמא לא תעשה כלל, לא תעפה פרט, וכלל הוא פרט, אין בכלל אלא משהו הפרט. אפיה אין מידי אחרינה לא. אמר רבי אבטוריקי, משום דעה וכלל ופרט המנוחקים זה מזה וכל כלל ופרט המנוחקים זה מזה, אין דנין אותם בכלל ופרט. Escuchen bien, Rapotay.
Otra vez, volvemos a la baraita. ¿Qué nos dijo la baraita? Que Afia, Vaikra 6, 10, cuando dice Lote Afe Hametz, ¿para qué se necesita? Tenemos otro pasuk en Vaikra 2, 11 que nos dice Lote Ase Hametz, que incluye todo. Para decirnos que, ¿qué? Repito la baraita, ¿sí? Estoy repitiéndola otra vez. Para decirnos que, muy bien, cada acción tiene algo independiente. O sea, Afia estaba incluido en Lote Ase Hametz. Se paró para decirte que Afia tiene un lab independiente y de ahí aprendemos para las otras acciones, que es Lisha y Amasado, cualquier otra cosa importante que también dijimos Kituf. Dice, ¿de quién te dijo que es para eso? Puede ser que el lote AC es que general y el lote AFE de Vaikra 6 es para decirte que cuando hiciste que Afia, por Afia estás hayab que a nivel independiente, pero por los demás estás hayab que uno por todos. O sea, yo entiendo que del hecho que dice lote AFE Hametz te viene a decir que hay un lab que independiente para Afia. Pero como tú sabes que también hay un lab independiente, ¿quién te dijo a ti que también va a haber un lab independiente para las otras acciones? Puede ser que ¿qué? Puede ser que para las otras acciones es un lab para todos. ¿Sí? ¿Sí? Dice la de Mara, no, te voy a explicar. Tenemos una regla. Que cualquier cosa que estaba incluido en algo general y salió de lo general y se especificó por aparte, esa especificación no es solamente para enseñarte a él mismo, lo de la Medalat Yatza, no solamente para él mismo, sino también para enseñar a todos los detalles del general. Entonces, por eso decimos que una vez tenemos Afia que salió de lo general y estaba incluido en lo general y salió específicamente, no es para enseñarte solamente que Afia tiene un lab independiente, sino también para enseñarte a los otros detalles de lo general. Así responde la Gemara. Pero dice la Gemara, tenemos otra regla, que es Klal Uprat. No Klal Uprat u Klal. Klal Uprat. Cuando tenemos Klal Uprat general y específico, ¿cuál es el halajá? En Baklal, el Abba Sheva Prat. Lo único que queda incluido es nada más el Prat y no más. Entonces, si es así, tengo aquí un problema. ¿Por qué tengo aquí un problema? Porque tengo el pasuk Lote Ase Hametz en Vaikra 2.11 que nos dice que Klal, Lote Ase, muy bien. Y después en Vaikra 6.10 que nos dice Lote Afe, no cualquier acción, sino Afia es Prat. Y la regla, cuando tengo Klal Uprat en Baklal, el Amash Sheva Prat, deberíamos decir que únicamente hay un lab independiente para Afia y no para todo el resto de las acciones. Dice Rabbi Aftoriki, no puedes aquí aplicar Klal Uprat. Porque todo lo que decimos Klal Uprat y todo eso es únicamente cuando tengo, escuchen bien, Rabotai, el Klal y el Prat uno al lado del otro. Y aquí el Klal Lote Ase Hametz está en donde Vaikra 2.11, que está en Parashat Vaikra, ¿sí? Si lo queremos dividir en Parashiot. Y el Prat que dice Lote Afe Hametz está en Vaikra 6.10, que es en la próxima Parashat Tzav, eso es muy lejos ya. Y cualquier Klal, cuando tengo Klal y Prat que están separados uno de los otros, no aplicamos la regla general de Klal u Prat, sino en vez decimos que Davar Shea Bijal Viyatzar, el Amed, a Klal Kulo Yatzar, que algo que estaba incluido en lo general y salió, no solamente salió para él mismo, sino para enseñar a todos los detalles, y por eso decimos a los otros detalles, y por eso decimos que Afia no solamente sale para decirte que hay un lab independiente para él mismo, sino para los otros detalles también. Klal u Prat, aquí no aplica Klal u Prat, ¿por qué? Porque están separados. Así dice ¿quién? Rabbi Aftoriki. Cuando están separados no aplica Klal u Prat. Pregunta la hermana sobre esto. Mati Rabada Baraba, Veamrele Ra, Veamrela Kedi, Klal u Prat Amerohakim Zemizen, Danimotam Bechlal u Prat, Veatane Veshachadot, Minkom Asher Yishchadet Haola Lifnei Hashem Chatatu, Echanu La Nishchetet Betzafon, Av Ze Betzafon, Vechianu Mikan Lemedim, ולא כבר נאמר, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, למה זה יצא? לקובו שאם לא שחט אותו בצפון פסע לו. אתה אומר, לכך יצאת, או אינו אלא שזה טעון צפון, ואין אחר טעון צפון. תלמוד אמר, ושחט את החטאת במקום העולה. זה בנאיו לכל חטאות שטעונות צפון. טעמה דקתא רחמנא, ושחט את החטאת הלאה והכי, ואמינא שזה טעון צפון, ואין אחר טעון צפון. מה היא טעמה לה משום דעה בכלל ופרט? והפלגת במרוחקים זה מזה, דנים אותו בכלל ופרט. Ok, explicamos esta parte. Viene Rabada Baraba y pregunta lo siguiente. Hay unos que dicen que no lo pregunta un Emorá como tal, sino la misma Gemara lo pregunta, ¿sí? La pregunta es así. Hay una baraitá, presten atención, una baraitá larga, sobre Sair Hatat de un Nasi. Hay varios tipos de Hatat. Aquí estamos hablando sobre Sair Hatat de un Nasi, ¿sí? Un Nasi, ¿quién es? Un Melech Israel. Ok. Dice el pasuk en Vaikra 4:24.
ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם חטאתו. La shejitá a este hatat, ¿qué hatat? Sair, hatat de un así, muy bien. ¿Dónde se hace la shejitá? En el lugar en donde se hace ¿qué? La shejitá de la ola. ¿Y dónde se hace la shejitá de la ola? En el tzafón, como está escrito respecto a ola, y en Vaikra 1:11, veshachado tu alireja misbeach tzafona. Entonces ya que la ola es en el tzafón, pues también el seir nasi, también es en ¿dónde? En el tzafón. Pero un segundo. Pregunta, dice la Gemara, pero un segundo. Tenemos que preguntar sobre esto. Aparentemente, que acaso de este pasuk nosotros aprendemos que el seir nasi se tiene que hacer la shejitá en ¿dónde? En el tzafón. No me cuadra. ¿Por qué? Porque ya hay otro pasuk en Vaikra 6:18 que dice Zot Torah hatat. Es un pasuk general, ¿sí? Zot Torah hatat. Bimkom asher tishajet haolah tishajet hatat. Entonces ahí está hablando general. En cualquier lugar donde hace la shejitá al olah, ahí la hace shejitá al ¿qué? Al hatat. Se mashma que en cualquier hatat, incluyendo que los detallados, los seir nasi, que es un tipo de hatat también, se tiene que hacer en donde, ¿cómo se tishajeta ola? Tishajeta hatat. Entonces, ¿para qué necesitamos? Si ya tenemos un paso general, que es el de Vaikra 6:18, que dice, ¿cómo se tishajeta ola? Tishajeta hatat, entonces se hace la ola, se hace el hatat, y no especifica que hatat o cualquier hatat, pues estaría incluido que el seir nasi. Entonces, ¿para qué necesitamos otro pasuk? El pasuk previo, el Vaikra 1:11, el Vaikra 4:24 que dice Beshahat, respecto a Seir Nasi específico, Beshahat Otomi, como Shesh Haeta Ola, Lifnei Hashem Hatatu, ¿para qué se necesita? ¿Para qué se necesita el de Seir Nasi específico? Para decirte que es una obligación y es meakev. O sea, fue repetido, efectivamente. Tenemos uno general que todo lo que dice que cualquier Hatat tiene que estar en el tzafón, incluido Seir Nasi, pero dice una sola vez. Cuando es una sola vez, podemos decir que es Lejatejilá, pero Bediabad no es meakev. El segundo, el Seir Nasi, especificado nuevamente para decirte que si no lo hiciste, meakev. Entonces te lo dijo 2 veces para decirte que es meakev. ¿Ok? Sigue diciendo la varita. Pero un segundo. ¿Será que la razón, según esto, por qué en Seir Nasi se dijo específico entonces? Para repetírtelo y que sea que meakev. ¿Quién te dijo? Puede ser que es para decirte otra cosa. Para decirte, no repetirte la misma alajá otra vez. Si es repetirte la misma alajá, te insinúa que es meakev. Dice, no puede ser cuando te dicen Seir Nasi específico, es para que puedas deducir que únicamente este es el hatat que requiere que la shejitá se haga en el tzafón, y cualquier otro hatat no se requiere tzafón. O sea que este pasuk en Seir Nasi nos está revelando que el pasuk general de hatat no es en todos los hatat, sino nada más en ¿qué? En Seir Nasi. ¿Sí? Entonces, es así, no tengo 2 pesukim que vienen a repetir lo mismo. El primero te dice hatat, tzafón. No hubiese pensado que es general para todos los hatat. Dice, no, en Seir Nasi te dice, no, nada más en ¿qué? En Seir Nasi, para decirte que nada más Seir Nasi, no los otros. Pero también en Seir Nasi no es que, no es meakev. Para que no vayas a pensar así, hay otro tercer pasuk. Sobre un Seir hatat de un idiot, de una persona común. El pasuk 29. Veshahat et hatat bimkom haolah. ¿Qué te dice aquí otra vez? Que la shejitá se hace en ¿dónde? Bimkom haolah. ¿Para qué es el tercer pasuk? Para decirte que ¿qué? Para decirte que ¿qué? Que todos los hatat se hacen ¿en dónde? En el lugar de el ola. Muy bien. Así nos dice la baraita. Bien, la Gemara deduce, un segundo. De la última parte podemos deducir y decir claramente que la razón que decimos que el pasuk de hatat nasi, Seir Nasi, el específico, el primero, así que mencionamos, no viene a excluir al resto de los hataot, ¿sí? O sea, si hubiésemos tenido nada más los primeros 2 que mencionamos, ¿cuál es? Hay 3 pesukim, hagámoslos claro. Uno sobre Seir hatat, sobre Seir Nasi, ¿sí? Otro hatat nasi, Seir nasi. Otro general. Y otro sobre hatat de un idiot, el común. Ok. ¿Qué nos dice la baraita? Al final, si hubiese dicho solamente Seir Nasi y el general, hubiese dicho que el Seir Nasi nos viene a revelar que el general no aplica para todos, sino nada más para Seir Nasi. Pero como tengo otro tercero que dice que sobre hatat de idiot, que nos dice que tiene que ser en el tzafón, por eso decimos que ¿qué? Por eso decimos que aplica en cualquier hatat el tema de tzafón, de hacerlo en el norte. ¿Sí? Entonces viene la Gemara dice, mashma, ¿sí? Que la razón que decimos que el pasuk de hatat nasi, Seir Nasi, el primero, no viene a lemaet, ¿sí? No viene a excluirte otra cosa, ¿sí? Perdón, no viene a excluirte a los otros hataot,
es porque tenemos un tercer pasuk sobre Seirat Yahid, ¿sí? Sobre el Hatat de un Ediot, que dice Beshahat Taolá, pero si no hubiésemos tenido ese tercero, hubiésemos dicho que ¿qué? Que el Hatat Nasi requiere tzafón y los otros Hataot no requiere muy bien, no requiere tzafón. Y no hubiésemos incluido todos los Hatat, a pesar que tengo un pasuk general. Te hubiésemos dicho que ¿qué? Que el general no es para todos, sino es para nada más Hatat Nasi. Dice la Gemara, aparentemente, ¿por qué? ¿Por qué? Al fin y al cabo tengo un pasuk general. Aparentemente es porque tenemos un klal y un prat. Y klal y prat, en Baklal le vamos a prat. Porque ese pasuk general es klal y el Hatat Nasi es prat. Y en Baklal le vamos a prat. Decimos que lo único que hay en el klal es el prat por este nimud. O sea, que aplica klal y prat a pesar que son dos pesukim que separados. Sí, son separados literal. Sí, porque uno está en donde, uno está en Vaikra 4.24, ese es el Nesayin así en específico, y otro está en 6.18, ¿sí? Son separados, y aún así vemos que sí aplicaríamos ahí que Klal y Prat. Pregunta, en cuanto le digo Rabbi Aftoriki, que no aplica en ese caso Klal u Prat. Dice la Gemara, no, Matkif la Rabashe, hay Klal u Prat hu, Prat u Klal hu, benase Klal mosifa la Prat, veitrabe lehu kol mile. Responde la Gemara, no hay pregunta, ¿por qué dice Rabashe? Porque ese caso no es un klal u prat. ¿Qué es klal u prat? Cuando primero es klal y después es prat. Primero general, después específico. Pero en este último caso de la baraitá es al revés. Es prat y después klal. Primero se menciona el Sair Nasi en Vaikra 4.24 y después se menciona el pasú general 6.18. Entonces cuando es prat y después klal decimos que el klal siempre aumenta sobre el prat. ¿Sí? Entonces deberías incluir todo. Y aún así, si no lo incluimos, tenemos que explicar que la bamina de la baraitá es otra forma, pero no es pregunta en contra de lo que estábamos hablando. Porque ahí no es bijal klal u prat, sino es prat u klal. Y cuando es prat u klal, le kula alma mosif. Entonces, si es mosif, entonces ¿por qué hubiésemos dicho que no mosif? Por otra razón que tenemos que explicar. Ok. ¿Cuál? El atana o toca kashele, que es lo que tenía. ¿Cuál es la pregunta entonces de la baraitá? ¿Cómo lo explicamos? O toca kashele, veaji kamar, o no ela. שזה טעון צפון ואין אחר טעון צפון, דקתר החמנה, אותו ואשתא דנפקלה. Bueno, expliquemos esto. Viene la Gemara y dice, ahorita cómo explicamos la baraitá otra vez. Según lo que acabamos de decir, el caso de la baraitá es prat y después klal. Y si es prat y después klal, cuando dice ser así, después dice ser general, ¿sí? Debería de agregar. O sea, ¿por qué la baraitá pensaba decir sin el tercer pasuk que hubiésemos dicho que el klal no es para todos los casos de hatat, sino nada más para el prat? Si cuando es prat y después klal está bien agregar. Dice la Gemara, no te voy a explicar. La pregunta de la baraitá era porque en hatat nasi, el pasuk de hatat nasi, dice veshahat oto bimkom asher yishchat haolah. ¿Sí? Veshahat oto. Entonces, ese oto, ¿sí? Uno hubiese pensado que es oto, ¿qué te viene a decir? A ese y no a otro, aparentemente. Uno dice, la baraitá dice así. Puede ser, en la última parte, la bamina que tiene la baraitá es decir lo siguiente. Puede ser que todo lo que hatat nasi fue dicho separado, independiente, no obstante al principio, pero fue dicho al principio, fue dicho independiente, es para enseñarte que el tzafón es meakev únicamente en él, ¿sí? Y para enseñarte que solamente korban hatat, no es para enseñarte que es meakev en él, sino es para enseñarte que el korban hatat requiere tzafón, ¿sí? Requiere tzafón, es lo ideal que tenga tzafón, pero no es meakev, a diferencia de cualquier otro korban hatat que no requiere ni tzafón, inclusive el ejatejilá, ¿sí? ¿Sí? Y por eso se requiere el oto, ¿sí? Y por eso se requiere, eso es lo que la baraitá dice al final, que lo que le molesta a la baraitá, repito, al final es la palabra oto, que definitivamente del oto uno hubiese podido decir que en hatat nasi que fue dicho independiente, no es para decirte que es meakev, sino para decirte que requiere tzafón, pero no es meakev. O sea, el ejatejilá requiere, pero no es meakev. Y todo esto es únicamente en hatat nasi, en sair nasi, pero no en otro, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos un tercer pasuk. Entonces, la bamina era que todo el problema que si no hubiésemos tenido ese tercer pasuk es por la palabra oto, no por el klal u prat, prat u klal, no por eso, sino porque tengo una insinuación de la misma Torá que te dice que oto, que es una exclusión únicamente en esto y no en otro. Bueno. Y ya que tengo un tercer pasuk, un segundo, sigo explicando un poco más, y ya que tengo un tercer pasuk que nos dice el seir de un ediot, el común, eso nos enseña que
la palabra oto de Sair Nasi nos viene a excluir cualquier otro hatat. ¿Por qué? Porque tenemos el Sair de un idiot que requiere tzafón también, o sea, no queda excluido. Entonces, oto te viene a decir que es meakev únicamente en Sair Nasi, pero en los otros no es meakev, pero sí requiere tzafón. O sea, requiere, me refiero, lejatejila, cuando digo requiere es que se necesita, pero si no, no es meakev. Ok. Seguimos. De hasta de nafkalemi veshachad hatat, oto le mautemai. Ahorita la Gemara empieza con una pregunta que trae varias explicaciones al respecto. Obviamente, primera explicación, la tumba, segunda explicación, la tumba, etcétera, etcétera. Y la Gemara dice, bueno, y ahorita al fin y al cabo, ¿sí? Que tenemos el pasú que dice Beshachate tajatat. Todo esto que dijo la Baraitá, ¿sí? Todo esto que dijo la Baraitá es... Un segundito. Sí. Un segundito. Mejila, yo antes les expliqué... Sí, yo explico la última parte nuevamente para que no nos confundamos. La abamina de la baraita al final era que ¿qué? Que cuando dice oto en sair nasi, es, otra vez, recuerden cuando digo requiere es ideal, y meakev es inclusive bediabal. Meakev impide, ok. Entonces, uno hubiese pensado, si tiene nada más el pasuk de sair nasi, que es el primero, y el general, uno hubiese dicho que nada más en sair nasi, como dice oto, no nada más por los dos pesukim que tengo, sino porque en Sair Nasi dice Oto, hubiésemos dicho que nada más en Oto, o sea, nada más en Sair Nasi, requiere lejatejilá tzafón, y en el resto ni lejatejilá requiere. Y también en Sair Nasi es nada más lejatejilá, o sea, si no, también está bien. Kamashman, por eso necesitamos un tercer pasuk, que nos dice que en cualquier otro hatat, también en Seir Diot, requiere que tzafón. Entonces no puede ser que el oto de Sair Nasi es para decirte que nada más Sair Nasi requiere tzafón, porque hay otro tercer paso que dice sobre todos. Y entonces el oto seguro que nos viene a decir, no que requiere, porque eso también los demás requieren. Oto nada más en Sair Nasi requiere que, requiere que. El oto te viene a decir que qué. Entonces, pero no el oto, Mejila. Una vez tengo el tercer paso que nos dice o sea, estamos bien lo que dijimos, pero corrijo la última parte. Una vez, repito para que quede claro. Si yo tengo tengo tres pesukim, repito otra vez. Tengo tres pesukim. Tengo el pasuk de Sir Nasi, ¿sí? Que también tengo la palabra yoto. Tengo uno general y tengo uno sobre Seir Ediot, ¿sí? Le dice la varita al final, si no hubiese tenido el de Seir Ediot, hubiese dicho que el Seir Nasi cuando dice oto te viene a enseñar que nada más el Seir Nasi requiere lejatejilá, ¿sí? Que sea en el tzafón, pero si no, Bediabad está kasher. Y en el resto, inclusive la jatejilá no requiere que tzafón. Por eso tengo el tercer pasuk que nos enseña que también un ser común requiere que, la jatejilá por lo menos, requiere tzafón. ¿Sí? Entonces no puede ser que el oto de Sair Nasi te viene a decir que nada más en Sair Nasi, porque también está el común, no el común, el común. ¿Sí? Entonces seguro, ¿para qué te viene a decir entonces el pasuk, no el oto, sino el pasuk de Sair Nasi? ¿Para qué te lo viene a decir otra vez? Para repetírtelo. Para enseñarte que es que meaker. Pero todavía me queda pendiente, según esta última explicación, ¿qué vamos a hacer con la palabra oto de Sair Nasi? ¿Qué vamos a hacer con la palabra oto? Según la Bamina, el oto te viene a decir que nada más en Sair Nasi es lejatejilá y en el resto ni lejatejilá se requiere. Pero según la conclusión de la Baraita, que también en el resto que lejatejilá se requiere. Y el pasuk que fue dicho en Sair Nasi es para decirte que el pasuk en Sair Nasi es para decirte que en Sair Nasi es meakev. ¿Qué te viene a decir oto? ¿Qué te viene a enseñar la palabra oto? De hasta de nafka lem shahat et hatat oto le maute mai. Muy bien. Dice la Gemara, le maute nachshon shahat of bapesach siman. Primera explicación, oto. La Gemara trae un siman, ¿sí? Una señal para que nos recordemos las cuatro explicaciones que vamos a ver a continuación. Nachshon shahat of y pesach. La primera es nachshon, que oto betzafon ven sair nachshon betzafon. Saca data jamina oil veitrabe leinan semichal litrebina milinan zafon kamashmanan. Usmicha gufa minan detane besamach edar rosh sail rabot sair nachshon lesmicha dibra Rabbi Yehuda Rabbi Shimon omer לרבות שעיר, שעירי עבודת כוכבים לשמיכה. מתקיף לרבינה. תינך לרבי יהודה לרבי שמעון מאי כלמר, אמר למר זאת רבי לרב מרי לרבינה, לרבי יהודה נמי מאי דה יתרבה יתרבה, מאי דה לא יתרבה לא יתרבה. וחיתם אלו מעתקרא ואמינא תיתא מבנייניו, שמחה גופה לאשתוקרא מינא ותיתא מבנייניו, אלא שעה מדורות לא ילפינן, הכנה משעה מדורות לא ילפינן. Ok, primer intento de explicación que la Gemara lo tumba, que es lo que acabamos de leer ahorita, lo explico. Dice, no, te voy a decir, Sair Nasi cuando dice oto,
te viene a decir que únicamente Otó, ¿qué significa Otó? Únicamente Seir Nasi requiere que la shejitá se haga en el tzafón, pero Seir Nachshon, ¿qué es Seir Nachshon? El Seir que traía cada líder de cada tribu en el momento de la inauguración de Hanukkah Mishkan. Se llama Seir Nachshon porque Nachshon era el Nasi de Nachshon Ben Aminadab, del Shevet Yehudá, pero aplica para el resto de los Nesim en el Hanukkah Mishkan. Entonces, Otó te viene a decir únicamente Seir Nasi requiere que shejitá en el tzafón, pero te viene a excluir otro caso que no. ¿Cuál caso? Seir Nachshon, o sea, Nesim en la inauguración. Porque uno hubiese pensado que está incluido. Uno hubiese pensado que ya que requiere semijá, esos Seir Nachshon requiere semijá, entonces también digamos que requiere la otra alajá también del tzafón, Kamashmaran, que nada más semijá, pero shejitá del tzafón no. ¿Y semijá por qué? ¿De dónde aprendemos que Seir Nachshon sí requiere semijá? Dice, no te voy a explicar. Respecto a Seir Hatat de un nasi, de un rey normal, dice en Vaikra 4:24, Besamaj yado al Rosh Hasair, ¿sí? El pasuk, ¿por qué tiene que decir la palabra Hasair? Que diga Besamaj yado al Rosho. La palabra Hasair está extra, esa palabra extra es para decirte, según Rabbi Yehuda, Mahloket, según Rabbi Yehuda, Seir Nachshon. Que Seir Nachshon requiere ¿qué? Semijá. Sin embargo, Rabbi Shimon viene y nos dice, no, esa palabra Hasair nos viene a enseñar Seirá Abodat Kohabim, que requieren ¿qué? Semijá. Pero de todas formas, según Rabbi Yehuda, según Rabbi Yehuda, ya que el Seir Nachshon requiere semijá. Entonces uno hubiese pensado, como dijimos antes, que también, o sea, ya que Seir Nachshon requiere semijá como un Seir Nasi, como cualquier cosa, pues también, entonces Seir Nachshon va a requerir tzafón como Seir Nasi. Por eso necesitamos un pasuk especial que nos diga Otó, nada más Seir Nasi, no Seir Nachshon. Dice la verdad, bueno, esto es muy bonita esta explicación, pregunta Rabina, según la explicación de Rabbi Yehuda, que dice que efectivamente Seir Nachshon tiene semijá. Entonces, como tiene semijá, pues también hubiésemos pensado que shejitá va tzafón, pero según la opinión de Rabbi Shimon que no tiene semijá, ¿por qué vas a necesitar excluirlo de la shejitá del tzafón? Porque hubiese pensado que sí requiere shejitá del tzafón. Dice la Gemara. Y otra pregunta más. También según la opinión de Rabbi Yehuda que requiere semijá, le pregunta más otra vez de Ramaria Rabina, también según Rabbi Yehuda, ¿qué fue incluido? Semijá. ¿Por qué? Porque dice Asair, esa palabra extra, incluimos semijá, como explicamos. Dice, bueno, lo que se agregó, y lo que no quedó agregado, pues no quedó agregado. Entonces no necesitas un pasukotó para excluirte. Semijá se incluyó, pero shejitá tzafón no quedó incluido. Entonces si no quedó incluido, no necesitas un pasuk para excluirte. ¿Sí? Sigue siendo más otra. Entonces, ¿qué me vas a decir? No, que si el pasuk no te lo hubiese excluido explícitamente, uno hubiese pensado, Binyanav, que lo aprendamos de Seir Nachshon del resto de las Hataot. De la misma manera que Hataot requiere tzafón también, Seir Nachshon también requiere tzafón. Dice, no, pero si es así, pues también respecto a la semijá. Deberíamos hacer el Binyanav y aprender que de la misma manera que un Hatat requiere semijá, también Seir Nachshon requiere que semijá. Entonces, si es así, ¿para qué necesitamos un pasuk según Rabbi Yehuda que nos diga Hasair para enseñarte que requiere semijá? Que no diga nada y sabemos que hacemos Binyanav. Vemos que no se hace Binyanav. ¿Por qué no se hace Binyanav para respecto a semijá? Seguramente porque no, dice la Gemara, seguramente porque no aprendemos de un corbán momentáneo, que es el de los Nesim Seir Nachshon, que fue momentáneo, de los generacionales, de los de constantes. Entonces, si es así respecto a semijá, pues tampoco podemos hacer Binyanav respecto a shejitá bat tzafón. Entonces, si es así, vuelve la pregunta, ¿para qué necesitas la palabra Otó para excluirte algo que nunca estuvo incluido? ¿Sí? Entonces, esta primera explicación queda tumbada. Otro intento, dice la Gemara, Ela, Otó ta'un tzafón ven shohet omed betzafón. Midrabi Achia nafka, de Tania Rabbi Achia, perdón, Midrabi Achia nafka, de Tania Rabbi Achia omer, ושחט אותו על ירך מזבח צפון, מה תלמוד לומר לפי שמצינו ומקבל שעומד בצפון ומקבל בצפון, מי עמד עליו ומקבל בצפון פסול, יכול על זה כן תלמוד לומר, אותו בצפון, ולא שוחט צריך להיות בעומד בצפון. אלא אותו, expliquemos esta parte. Segunda explicación, que la Gemara también la dice y la tumba, es la siguiente. Dice, no, la palabra Otó de Seir Nasi te viene a decir que únicamente Otó, ¿qué? Únicamente Seir Nasi requiere tzafón, que es Otó. ¿Otó qué? Sair, Nasi, o sea, ¿qué es Seir Nasi? El animal requiere que esté en el tzafón, pero el shohet que va a hacerle shejitá al Seir Nasi no requiere que esté en el tzafón, sino puede estar en la parte sur de la azara, tener un cuchillo largo y poder hacerle shejitá. Eso es lo que nos viene a decir. Así la Gemara intenta decir en esta segunda explicación. Otó, que es Otó, el Seir Nasi, o sea, el animal mismo en el tzafón, pero la persona, el shohet, puede estar en el sur. Dice, pero un segundo, pero para esto no necesitamos esta palabra Otó. ¿Por qué? Porque ya se aprende de lo que dice Rabbi Achia. O sea, es verdad, pero ya lo aprendemos de otro lado, como está escrito en la Baraita, que Rabbi Achia dice, respecto a Olá está escrito Veshahat Otó, respecto a Korban Olá, ¿sí? Está escrito que Veshahat Otó al Yereja Mizbeach Tzafona. O sea, que la shejitá se tiene que hacer a él en el tzafón. Sí, un segundo.
Pero, ¿para qué se necesita decir esto? ¿Qué no viene a decir esta palabra oto respecto a olá? Eso te voy a explicar por qué. Porque respecto al mecabel, ¿qué es el mecabel? Muy bien, el que recibe la sangre de la olá, ¿sí? Tiene que el animal estar en el zafón y también el mecabel tiene que estar ¿en dónde? En el zafón. Y si estuvo en el darom y lo recibió extendiendo su mano, ¿sí? Está que pasul. Yo no hubiese pensado que de la misma manera que en olá el mecabel está pasul cuando no está en el zafón y tiene que estar en el zafón únicamente, pues también aquí el shohet, uno hubiese pensado que también que también tiene que estar en el zafón. Por eso dice el pasuk respecto a la beshahat oto al hamizar zafona, que oto únicamente el animal respecto a la shejitá tiene que estar en el zafón, pero el shohet no tiene que estar en el zafón. Y ya que el pasuk está escrito sobre olá, pues aprendemos de aquí para todos los korbanot que requieren zafón, que nada más el animal tiene que estar en el zafón, pero la persona no tiene que estar. Entonces así ya lo aprendemos de la fuente esta Rabbi Yahya, no necesitamos el pasuk oto sobre Sair Nasi para enseñarnos esto. Por eso, vuelvo otra vez la pregunta, ¿qué hacemos con la palabra oto? Tercera opción, ella dice la Gemara oto betzafón ben of betzafón salka tajamina leite bekabajón y benzón uma benzo shelo kabalo kohen kabalo tzafón ben of shekabalo kohen no dice nivelo tzafón male benzón sheken kabalo kli. Dice la Gemara, tercera opción que también la tumba. Se te voy a decir, cuando en Sair Nasi dice la palabra oto es para decirte que nada más el Sair Nasi requiere shejita en el tzafón, pero un ben of, que es un ben of, un ave, un pajarito, no requiere su proceso. ¿Cuál es el proceso del pajarito? ¿Cuál es el proceso? Muy bien, Melika. No requiere que esté en el zafón. ¿Y por qué necesitas esto? ¿Por qué hubiese pensado que requiere el zafón? Te voy a explicar. No hubiese pensado que hay un calvajomer. ¿Sí? Sí, un animal. Que hay que hacerle que no Melika, sino shejita. ¿Y necesita un cohen o no necesita un cohen? No necesita un cohen. Y aún así necesita que la shejita se haga ¿en dónde? En el zafón. Se ven off. Que se tiene que hacer melicá, que la melicá la puede hacer ¿quién? Únicamente un cohen, con shiken, que vamos a ser rigurosos en el lugar que tiene que ser ¿en dónde? En el zafón. Si entonces por eso necesitamos un pasuk, o todo que te diga en Sair así, que nada más, solamente Sair, solamente un animal requiere shejitar en el zafón, pero la melicá no requiere que se haga en el zafón. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación, porque dice no puede hacer este calvajomer. Otra vez, necesitamos, según esta explicación, necesitamos el otó para tumbar al calvajomer. Dice la mano, no, el calvajomer no es calvajomer. Entonces no necesitas el otó para tumbarte el calvajomer. ¿Por qué no es un calvajomer? Porque tzon es más light por un lado, que no lo quiere hacer, que no lo necesitas hacer un cohen, pero necesitas un utensilio, un cuchillo. A diferencia de la melicá, que requiere un cohen, pero no necesitas un utensilio. Entonces puede ser que por eso es más light el tema de melicá y no podemos hacer un calvajomer. Entonces si es así, no necesitamos la palabra otó para excluirte algo, porque no hubiese pensado que está incluido. Entonces tumbamos. Y vuelve la tercera explicación y vuelve otra vez la pregunta. ¿Para qué se necesita la palabra oto en Sair Nasi? Ela oto betzafón ven pesach betzafón. Pesach mit Rabbi Eliezer ben Yaakov nafkadetan Rabbi Eliezer ben Yaakov omer יכול יהיה הפסח טעון צפון לדינו. ומה עולה שלא קבע לה זמן בשחיטתה קבע לה צפון? פסח שקבע לו זמן לשחיטתו אינו דין שקבע לו צפון? מה לעולה שכן כליל? מחטאת? מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כרתות? מהאשם? מה לאשם שכן קודשי קודשים? מכולונמי שכן קודשי קודשים. אלא... Bueno, explicamos. La hermana intenta decir una cuarta explicación que también está en la tumba. Dice, te voy a explicar para qué se necesita el otó. En Sair Nasi, cuando dice otó, es para excluirte, para decirte que nada más él, que es él, Sair Nasi, requiere que requiere shejitá en el zafón, y Korban Pesach no requiere shejitá en el zafón. Entonces el otó te viene a excluir ¿qué? Korban Pesach. Así dice la cuarta explicación. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Pero un segundo, Korban Pesach, que no requiere zafón, no lo aprendemos de este otó. Ya se aprende de qué, de lo que dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Es escrito una varita, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov. Uno hubiese pensado que Korban Pesach requiere norte, ¿sí? Y es un din, sí o la, que no tiene un momento, un horario fijo para su shejitá, porque siempre se puede hacer shejitá de olá cuando quieras. Y aún así requiere que Tzafón, Korban Pesach, que tiene un horario fijo, que nada más se puede hacer que el 14 de Nisan en la tarde, después de Hatzot, Kol Shiken, que tiene que hacer que en el Tzafón. Si uno hubiese pensado, entonces que requiere únicamente Tzafón. ¿Sí? Y viene el Rabbi Ben Yaakov y dice, no, pero no es un calvajomer. ¿Por qué? Porque olá no puede aprender de calvajomer, no puede hacer un calvajomer de olá, porque olá tiene algo más riguroso que Sheken Kalil, que todo es elevación. Muy bien, Hazaku Baruch. ¿Sabes qué vas a aprender entonces de Hatat? Calvajomer de Hatat, que también Hatat se hace en el zafón y no es elevación.
Dice, no, pero Hatat tiene otra cosa más rigurosa que Korban Pesach. Que Hatat viene por expiación por un pecado que tiene normalmente como consecuencia, si lo hiciste Bemezid, Karet. ¿Sí? Se queda hacer, ¿sabes qué? Hasham. Que Hasham no tiene Karet. Haz que lo de ahí. Dice, no, pero Hasham es Koche Kodashim, a diferencia de Korban Pesach, que es Kodashim Kalim. Entonces es así, se la Gemara, no podemos aprender también de todos, Tzada Shaveh Shebaim, de todos, de Hatat, de Olá y de Hasham, del común denominador. ¿Por qué? Porque hay un común denominador que no le hay en Korban Pesach, que todos son ¿qué? Koche Kodashim. Entonces, básicamente, Rabbi Eliezer ben Yaakov nos dice que la lógica es que Korban Pesach no requiere ¿qué? Tzafón. ¿Por qué? Porque dice, uno hubiese pensado que es Kalvahomer, de este no puedes, de este no puedes, de este no puedes. Entonces, uno hubiese pensado que es en el Tzafón por Kalvahomer. Por Kalvahomer de Olá, no, tumbado. Kalvahomer de Hatat, no. Kalvahomer de aquí, no. De Tzada Shaveh, tampoco. Entonces, si no hay Kalvahomer, ¿qué tiene que hacerse? No en el Tzafón. Entonces, si no es en el Tzafón, no necesito un pasuk especial que te diga Otó, que nada más así requiere Tzafón, y Korban Pesach no requiere. No necesito una exclusión porque no tengo ningún estudio para decirte, no tengo por qué, no tengo una razón por qué pensar, ¿sí? Que si hubiese requerido Tzafón. Entonces, no necesito el Otó para excluirte eso. Se la Gemara vuelve y toma esta explicación. Y entonces dijimos 4 y las 4 que las tomamos. Dice la Gemara, el aleolam que de camina meikara. Oto betzafón, ven a shohet betzafón. De kakash elach de Rabbi Yahia nafka. De Rabbi Yahia le hable meute shohet betzafón. De atal alejika marena shohet betzafón. Aval mekabel betzafón. Mekabel mi belakach lo ikach nafka. Belakach lo mashma le. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces tenemos que regresar a cuál explicación. A la segunda explicación que dijimos. ¿Cuál fue la segunda explicación que dijimos? ¿Cuál fue la segunda explicación? La segunda explicación es que cuando dice Otó en Sair Nasi es para decirte que nada más el Sair Nasi, el animal, tiene que estar en el tzafón, pero el shohet puede estar en el darom y hacer shejitá con un cuchillo largo. Así dijo, ¿sí o no? Así habíamos dicho. ¿Qué habíamos preguntado? Pero para eso necesitamos el Otó. Es correcto, es alajá, pero no necesitamos el Otó, porque eso es donde se aprende lo que dice Rabbi Yahia, ¿sí? Que Rabbi Yahia dice que se aprende de el Otó de otro lado, el Otó de Olá. ¿Recuerdan que así vimos? Pero bueno, así dice Rabbi Yahia. Dice, no te voy a responder esa pregunta. Rabbi Yahia no viene a decirte, no viene a excluirte. Un segundo. Sí, Rabbi Yahia se refiere a decir que el shohet tiene que estar en el tzafón. Pero perdón, el shohet no tiene que estar en el tzafón, ¿sí? Pero el mekabel, ¿quién es el mekabel? El que recibe la sangre, sí tiene que estar en el tzafón, ¿sí? Eso es lo que te viene a decir que, o sea, es al revés, dice la Gemara. Explico. La exclusión principal viene de Sair Nasi, que ahí nos dice que ¿qué? Otó, el Sair Nasi tiene que estar en el tzafón, pero el shohet no tiene que estar. Esa es la primera alajá. ¿De dónde aprendemos que el shohet no tiene que estar? De Otó de Sair Nasi. Como dijimos en la segunda explicación. Dijimos, pero un segundo, está lo de Rabbi Yahia. No, Rabbi Yahia es para enseñarte otra cosa. Rabbi Yahia es para enseñarte que toda esta alajá, que el animal tiene que estar en el tzafón y la persona no tiene que estar en el tzafón, es únicamente el shohet. Pero mekabel sí tiene que estar. O sea, te viene a agregar, o te viene a decir, mira, te viene a hacer una limitación. Que todo lo que acabamos de deducir del Otó de Sair Nasi, que no requiere el shohet de estar en el tzafón, es únicamente el shohet, la persona shohet. Pero la persona mekabel, ahí aprendemos del Otó de Olá, que únicamente Otó, el shohet, es el que no necesita estar, pero en el tzafón, pero el mekabel sí. Entonces le Rabbi Yahia es para enseñarte que el mekabel sí, más que todo. Eso es lo que te viene a enseñar él. Será un segundo, que el mekabel sí tiene que estar en el tzafón, lo aprendemos de otro pasuk. Velakaj, que nutricón loikaj, que él mismo tiene que llevarse, está escrito eso está hablando sobre el que está recibiendo la sangre, que él tiene que llevarse él mismo el tzafón. Dice, no, él dice que velakaj no lo estudiamos como un loikaj, como un nutricón, y por lo tanto sí requiere llegar a la derashá de Rabbi Yahia. O sea que la derashá de Rabbi Yahia, entonces se necesita la derashá de Rabbi Yahia. O todo de Sair Nasi es para decirte que el animal en el tzafón, pero el shohet no. Rabbi Yahia te viene a decir, sí, el shohet no, pero el mekabel, sí. Entonces eso es lo que te viene a agregar Rabbi Yahia. Ok. Ya con esto ya acabamos todos estos cálculos, estas vueltas. Seguimos, Rapotay. Hagamos hasta el final del próximo amud. Vejayaba lishataba liljataba lafiata. Amarra papá afa lo que shtaim ajata liljata veajat alafiata. Veamart maafia miuchet sheima sejidi vejayim ala bifne atzma lo kashia. Ha de arihu veafahu, ha de arijabre veyaible veafa. Ok, mencionamos en la Mishnah que una persona cuando tiene una minja que ya que fermentó, si volvemos a la Mishnah, ya un tema nuevo, ¿sí? Cuando tiene una minja que ya que fermentó muy bien, si hizo ya sea la lisha, que es lisha, amasar, o ya sea la arijá,
moldear la forma o ya sea la afía, el horneo, está hayab. ¿Sí? Está hayab, ¿sí? Por cada una y por cada una independiente, así explicamos en la Mishnah. Viene Rapapá y dice, si una persona solo horneó, acción de hornear, está hayab 2 grupos de malkuyot, doble malkut. Uno por la horneada, obviamente, y otro por la forma. ¿Por qué? Porque la acción de hornear culmina la acción de la forma también. Entonces también está horneando y también está dándole el final de ¿qué? La finalización de la forma. Entonces está haciendo al hornear 2 cosas. Entonces recibe ¿qué? 2 malkuyot. ¿Así dice quién? Rapapá. O sea, a base que nuestra Mishnah nos dice que hay malkut por amasar, por formar, moldear, sí, y por hornear, pues si una persona solo hornea, que también está ¿qué? Horneando y también está finalizando ¿qué? La forma, está hayab ¿qué? 2 malkuyot. Así dice quién otra vez? Rapapá. Pregúntale de Mara, no me cuadra porque trajimos una baraita anteriormente en un Heyamut Bet, al principio de la clase, que dice que lote afe salió por aparte del klal lote ace para decirte ma'afiyá miyuchedet shehi ma'aseh yehidí, de la misma manera que afía, hornear, es una acción que yehidí, ¿qué es yehidí? Independiente, y está hayab ¿qué? Independiente, sí, o sea, ¿qué es independiente? Un ma'aseh, y está hayab una por hornear. Si dice la mano, no me cuadra, aquí la baraita dice que por hornear es una acción independiente que tiene nada más un malkut, y papá no dice que cuando hornea está hayab ¿qué? 2 malkuyot. ¿Cuál es la respuesta? Dice la verdad, te voy a decir. Increíble. 2 casos diferentes. La baraita, que nada más por afiá, por hornear, dice que está hayab ¿qué? Uno solo, ¿sí? Es porque se está hablando en un caso que él realmente formó, la moldeó y después la horneó. Entonces, en este caso, cuando hornea no puede estar hayab por la finalización de el moldeo, de la forma, porque él mismo lo hizo, ya está hayab por eso. El final es parte de la arijá. A diferencia de Rapapá, está hablando cuando una sola persona horneó y no había hecho nada previo. Entonces, cuando una sola persona hornea, entonces está hayab por la horneada y por la finalización de la moldeada. A diferencia, repito, de la baraita, que está hablando cuando una persona hizo las 2. También moldeó completo y después horneó. Ahí por la horneada nada más está hayab ¿qué? 1. ¿Por qué no por la finalización de la moldeada? Porque si ya hizo toda la moldeada, el 90% de la moldeada está hayab por eso y está incluido la finalización eventual. Seguimos. Tan Rabbanan. Bejor she'achazodam. מקיזים אותו את הדם במקום שאין עושים בו מום, ואין מקיזים את הדם במקום שעושים בו מום, דירה רבי מאיר. חכמים אומרים, יקיז אב במקום שעושים בו מום, ובלבד שלא ישחוט על אותו מום. רבי שמעון אומר, אף נשחט על אותו מום. רבי יהודה אומר, אפילו מת, אין מקיזים לו את הדם. Ok, Rabotai, escuchen bien, vamos a empezar un tema relativamente nuevo, ¿sí? Que vamos a ver que está conectado con lo que estamos hablando antes. Fíjense bien, un bejor de un animal kasher, de un animal tahor, tiene que usar bejor, ¿sí? ¿Sí o no? Y está kadosh apenas nace, ¿sí? ¿Y a quién hay que dárselo? Al Cohen. Lo trae al Bet Hamikdash, ¿sí? Lo hace como corbán y el Cohen come su carne dentro de Jerusalén. Ahorita esto es cuando el bejor está tamim. ¿Qué es tamim? No tiene un defecto, ¿sí? Pero si tiene un defecto, obviamente que le vino solo, ¿sí? Que es un defecto que lo invalida para ofrenda. Entonces el Cohen puede hacerle shejita en cualquier lugar y comer su carne como julín, como carne julín, como carne profana, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, eso sí, está prohibido hacerle un mum a propósito, para que se le quede permitido en cualquier lado, ¿sí? Y en cualquier corbán está prohibido hacerle un mum. Con mum lo llevó, lo llevo, decimos, lo interpretamos lo yasebo, no puede hacer un mum en un corbán. Perfecto. Bien, la Baraita nos dice lo siguiente, ¿qué pasa? Un bejor que tiene una enfermedad de mucha sangre, tiene un nombre eso en la medicina, que tiene mucha sangre en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Es peligroso, se puede morir. ¿Qué hace para curarlo? Hay que retirarle la sangre, ¿sí? El problema es que si le retira la sangre y le hace el huequito para retirar la sangre en un lugar que puede hacer un defecto, ¿qué haces? Dice la Baraita Mahloket, 4 opiniones, Rabotai, 4 opiniones.
Primera opinión es Rabbi Meir. Sácale sangre en un lugar que no le haces un defecto. O sea, en el lugar donde le pinchas, ¿sí? Que sea un lugar que tiene carne. Y así se puede después cicatrizar y solucionar y no es un mum permanente. ¿Sí? Pero no le vas a sacar sangre, o sea, no le vas a abrir el huequito para sacarle sangre, en donde no lo vas a apoyar en un lugar que no tiene carne, como por ejemplo que oreja, cartílagos o el ojo, ¿sí? Que ahí cuando le haces el hueco o la perforación no se cura y es un defecto. Así dice ¿quién? Rabbi Meir. Otra vez, estamos hablando de un animal, para que estemos claros, de un animal que se va a morir si no le sacas la sangre. ¿Sí? Estamos hablando de un animal otra vez que se va a morir. Así dice Rabbi Meir, no le vayas a hacer un mum. Sácale la sangre de manera permitida. Rabbi Meir. ¿Y por qué así opina Rabbi Meir? Porque Rabbi Meir opina que no se le puede hacer un mum a un animal kodashim, inclusive para salvarlo de muerte. ¿Sí? E inclusive si ya tiene un mum, no puedes volver y hacerle otro mum, como este animal. Este ya tiene un mum. ¿Cuál es el mum de este animal? Que tiene mucha sangre. Si tiene mucha sangre, se va a morir. Y si se va a morir, no hay un mum más grande que este. Aún así, dice Rabbi Meir, no voy a hacerle un mum. Aunque tiene un mum, se considera que tiene un mum porque se va a morir. ¿Sí? No le va a hacer otro mum porque es Behemat Kodashim. Por eso tiene que hacerle de manera que no sea mum. ¿Así opina quién? Rabbi Meir. Jajamín discuten y dicen, no, sácale sangre. Inclusive en un lugar que se le quede, que no se le cicatrice. Inclusive en un lugar que se considera un mum. ¿Por qué? Porque ya este animal se considera que es un Baal mum, porque se va a morir. ¿Sí? En esta situación que está, se considera que se va a morir, se considera que es Baal mum. Y no hay prohibición de hacerle mum a un animal que ya tiene que ya tiene un mum. ¿Sí? La única condición que pone Jajamim es que no vaya el Cohen a hacerle shejitá a este animal en base del mum que le está haciendo ahorita. ¿Sí? Que no le va a hacer shejitá como Julín en base al mum que le está haciendo. O sea, está permitido que le haga un mum, ¿sí? Porque ya se considera que tiene un mum el animal. Y cuando ya tiene, y toda la prohibición de hacer un mum en un animal kodashim es cuando no tiene un mum, pero aquí que se considera que tiene un mum, está permitido hacerle un mum según Jajamim. Eso sí, que a base de este mum que hizo, que no procede a hacerle shejitá como un animal Julín. Y fuera el Betamigdash, eso no. Tercera opinión, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon discute y opina que se puede inclusive proceder a hacerle shejitá a base del mum que él le hizo. O sea, está de acuerdo con Jajamim que se le puede hacer a un animal a un animal que ya tiene un mum, se le puede hacer otro mum, y a base de ese segundo mum se puede hacerle inclusive shejitá. Rabbi Yehuda dice, también si se va a morir el bejor, cuarta opinión Rabbi Yehuda, también se va a morir el bejor si no le saca sangre, no se le puede sacar sangre en absoluto, inclusive en un lugar que no le haga mum, se va para el otro lado de extremo. ¿Ok? 4 opiniones. Se repito, primera opinión es Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que le saque, cuando tenemos un animal que se va a morir porque tiene mucha sangre, sácale sangre en un lugar que no le hagas mum. Así opina Rabbi Meir. Porque a pesar que ya se va a morir y se considera que tiene un mum, no puede hacerle otro mum. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim dicen, sácale sangre inclusive a través de hacerle mum. Eso sí, no te vas en ese segundo mum para poder hacerle shejitá fuera del Bet Hamikdash. Tercera opinión Rabbi Shimon, te puedes basar inclusive en ese mum que estás haciendo para hacerle shejitá fuera del Bet Hamikdash. Cuarta opinión Rabbi Yehuda, para el otro extremo completamente, que no puedes sacarle sangre a ese animal en ningún lugar, no solamente en un lugar que le haces mum, sino también en un lugar que no le haces mum, también no puedes sacarle sangre. ¿Sí? Mahloket Tanaim. Entonces, veamos. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabbi Jabara, Amar Rabbi Yohanan. Hakol modim im chametz achar mechametz shu chayav. Dichtiv lo tease chametz velo teafe chametz. Bimsares achar mesares shu chayav. Dichtiv umauch vekatut venatuk vecharut. Im al koret hu chayav. Anotek lo kol shiken. Era leavi notek achar koret shu chayav. לא נחלקו אלא במטיל מום בבעל מום. רבי מאיר סבר כל מום לא יהיה בו, ורבנן סברי תמים יהיה לרצון. רבי מאיר נמי הכתיב תמים יהיה לרצון. העולה למות בעל מום מעיקרא, בעל מום מעיקרא דילמה בעלמא הוא. אלא למהות הפסולה מוקדשים לאחר פדיונם. סר כדעתך חמינא הואיל ואסירי בגזע ועבודה בממונם לתסרי, כמה שמע ורבנן נמי הכתיב כל מום לא יהיה בו. המבעלה לך דתניא כל מום לא יהיה בו, אל ניאלה שלא יהיה בו מום. מנין שלא יגרום לו מום על ידי אחרים, שלא יניח בצק או דבלה על גבי האוזן כדי שיבוא הכלב ויתרנו. תלמוד לומר כל מום. אמר מום ואמר כל mum. Y con esto acabamos para hoy. Según la baraita que trajimos, van a ver qué tiene que ver con nosotros. Según el Mahloket Tanaim, 4 opiniones, sale que tenemos la siguiente. Tenemos un Mahloket Tanaim. Si cuando
hay una prohibición, ¿sí? Sí. Hay una prohibición de hacerle un mum a para resumir el majloquet de antes, hay una prohibición de hacerle un mum a un animal kadosh, ¿sí? ¿Qué pasa si el animal ya tiene un mum? Si ahí aparentemente tenemos un majloquet entre los tanaim, si se puede volver a hacer ¿qué? Un segundo mum, ¿sí? Si ya tiene un mum, si se puede hacer un segundo mum. Según Jajamim está permitido, ¿sí? Y también según Rabbi Shimon está permitido, solo que él va inclusive un paso más. Y según Rabbi Meir y Rabbi Yehuda está ¿qué? Prohibido. Perfecto. Dice Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, a pesar que hay majloquetanaim, como acabamos de mencionar, si se puede hacer un mum en un animal después de que ya tiene un mum, en un bejor. Si se puede hacer un mum sobre un bejor que ya tiene un mum, todos están de acuerdo que si una persona fermenta la minjá después de que ya, y eso es lo que tiene que ver con nosotros, después de lo que ya que fue fermentado, o sea, estaba fermentado y lo fermentó que más aún, todos están de acuerdo que está que todos están hayabim, o sea, el que ayudó a hacer más fermentación también está hayab. Por ejemplo, si una persona la fermentó en la amasada y después vino una persona, ya la fermentó, y después vino en la amasada y después vino una persona y lo moldeó cuando ya está fermentado, o lo horneó, están hayabim. ¿Por qué? Porque tenemos una que es de la Takatú, Vaikra 2, 11 y 6, 10, lo te hace hametz y lo te afe hametz, que de ahí aprendemos que ¿qué? Que el lo te afe estaba incluido en lo te hace. Entonces, ¿por qué se dijo por aparte? Para decirte que está hayab por cada acción y acción, a pesar que ya estaba hametz. Cada acción y acción estás hayab. Todos están de acuerdo que en este caso no hay mahloket. Igualmente todos están de acuerdo respecto a castrar. Sabemos que está prohibido castrar ¿qué? A un animal. Si está prohibido. ¿Qué pasa si castraste después de que alguien ya castró? ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Si ya castraron, ya castraron. ¿Qué significa? Dice, no te voy a explicar. Por ejemplo, cuando se cortaron los testículos, pero quedaron todavía en la bolsa del animal. ¿Sí? Y vino una segunda persona y cortó la bolsa también. ¿Sí? Se castró después de castrar. También está ¿qué? Hayab. ¿Por qué? Porque la Torah dice Umauch bekatut venatuk veharut. Natuk, ¿qué es? Cuando se desconectaron los testículos internamente. Karut es cuando... perdón. Karut, que es coret, es cuando están los testículos desconectados internamente y quedan colgando adentro, pero desconectados. Y natuk, notek, es cuando se corta también la bolsa. Entonces, si tú me dices que está hayab cuando... La Torah me dice que está hayab por natuk y por karut. Segundo, pero si tú me dices que estás hayab por karut, o sea, por coret, cuando los cortas internamente, pues koshiken cuando los cortas también que externamente. Aquí la Torah nos está enseñando, tenemos que decir que no, que está hayab el que los corta internamente y también el que lo hace después de que le ya cortó internamente, vino alguien y que cortó externamente, también está ¿qué? También está hayab. Entonces, en esto no hay mahloket, en estos dos casos, de mehamet sahar mehamet en minijá y de mesares sahar mesares en un animal. El mahloket que hay entre los taneim, dice la Pejía Barabá, es respecto a colocar un mum sobre un bejor que ya tenía colocar un segundo mum sobre un animal sobre un bejor que ya tenía un primer mum. Que Rabbi Meir dice, mira, el pasuk dice en Vaikra 22-21, kol mum lo llevo. Y la palabra kol es para decirte que kol, cualquier mum no puedes colocar, aunque ya tenga otro mum. Sin embargo, Jajamim, que discuten, dice, no, tamim y el razón, ¿sí? El pasuk dice tamim, ese mismo pasuk que dice kol mum lo llevó, dice tamim y el razón, más que toda la prohibición de kol mum es únicamente cuando era tamim, cuando no tenía ningún defecto, pero si ya tiene un defecto ya no hay problema de mum lo llevo, de colocarle un mum, ¿sí? Ahorita la Gemara viene, ese es el majloque entre ellos. Ahorita la Gemara explica un poco más. Rabbi Meir, ¿qué va a hacer con el pasuk de tamim y el razón? Que más que únicamente cuando no tiene defectos, ahí es que está prohibido colocarle un defecto, pero si ya tiene un defecto, ya no está prohibido hacerle un segundo defecto. Dice, hermano, ese pasuk tamim y llevó, él va a decirte que te viene a excluir un caso de Balmum Meikara, o sea, cuando nació con Balmum, cuando nunca era apto para Corbán, sino de un principio de un principio nació con un Balmum, ahí es que se puede echarle un mum. Pero un animal que nació y en un principio era apto para Corbán y solo después que le vino un mum, ahí todavía está prohibido, según Rabbi Meir, hacerle un segundo mum. Dice un segundo, pero cuando nació con un Balmum, ¿sí? Es un dekel, es como una palmera, o sea, nunca recae Kedushat Aguf. También si lo consagra nunca recae Kedushat Aguf porque nunca fue apto. Entonces, obvio que puede colocar un mum, entonces no necesita un pasuk para enseñarnos algo así, que en este caso va a poder colocarle un mum, obvio que va a poder colocarle. Dice la demanda, tenemos que decir otra explicación, que según Rabbi Meir, cuando dice también la razón es para decirnos que psulea mukdashim lehar pidionam. ¿Qué es eso? Explico. Sabemos que cuando un animal fue consagrado para Corbán y le cae un defecto físico fijo, permanente, que lo invalida para poder
ofrendarlo. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Hay que redimir su santidad sobre Julín, ¿sí? Hay que redimir su santidad sobre un dinero, comprar otro animal, etc. Y ese animal original sale ¿para qué? Para Julín. Con el dinero se redime la santidad sobre dinero, con ese dinero se compra un animal en vez, y el animal original, ya ahorita que es, ya no es más Kadosh. Pero no es que no es Kadosh en absoluto, que es Julín 100%, todavía tiene ciertas prohibiciones, como está escrito, ¿sí? Que todavía no se puede guisar, no se puede, ¿cómo se llama? Esquilarla, y no se puede trabajarla y demás, tiene todavía ciertas limitaciones, ¿sí? Entonces viene aquí la Gemara nos dice que según Rabbi Meir, las palabras también y razón nos viene a enseñar, nos viene a excluir Pesulea Mukdashim Lehar Pidionan, esos Mukdashim inválidos después de que ya fueron redimidos, que aún así queda prohibido que cuando ya fueron redimidos ya no hay prohibición de, o sea, cuando ya tiene un defecto físico no puedes colocarle otro defecto, pero si ya fueron redimidos, sí puedes. Eso es lo que voy a decir, también mira la razón. Uno hubiese pensado que ya que no obstante es Julín, pero queda todavía ciertas limitaciones como Gizá y Abodá, pues también está prohibido colocarle otro mum. Kamashman, que Gizá y Abodá no, pero también mira la razón, nos viene a decir que únicamente cuando está mim es cuando está prohibido la prohibición de colocar un defecto, pero si ya tiene un defecto y ya fue que redimido, ahí se va a poder. Pero previo a ser redimido, aunque tenga un defecto, según Rabbi Meir no se puede colocar un segundo defecto. Pero bueno, así es la explicación de Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamín dicen que si ya tiene un mum, se le puede hacer ¿qué? Un segundo mum. ¿Qué va a hacer Jajamín con la fuente de Rabbi Meir que dice Kol mum lo llevo, que más que también un segundo mum no se puede hacer? Dice, no, eso se necesita para la baraita, que nos dice lo siguiente. Cuando uno dice mum lo llevó, mashma de que uno no puede hacer activamente en el animal que un mum, no puede él hacerlo, él no nada más causarlo indirectamente, sino directamente. Pero ¿cómo sabemos que no puede indirectamente causarlo? ¿Cómo sería indirectamente? Vamos a decir, cortarle la oreja a un animal está... no, o sea, a un animal de Kodesh, me refiero a Kodeshim, está prohibido, porque está haciéndole directamente que un mum. Pero que no lo voy a hacer directamente un mum, sino indirectamente. ¿Qué me refiero indirectamente aquí? Agarrar una masa o un higo seco y colocárselo a un animal en la oreja. ¿Qué va a causar eso? Que venga un perro y le muerda la oreja. Pero yo no estoy cortando la oreja. Yo no estoy haciendo un mum directamente, sino estoy haciendo ¿qué? Indirectamente. ¿De dónde lo aprendemos eso que también está prohibido? Kol mum. La palabra mum lo llevó activamente, directamente tú no puedes. Kol mum es cualquier mum, no puedes ni causar. También directamente no puedes. Eso es lo que haría Jajamim de la palabra kol. No para decirte que también un segundo después del primero está prohibido, porque según Jajamim hacer un segundo mum después del primero ya está permitido. ¿Sí? Así que no viene a enseñar kol, que también indirectamente está prohibido. Vamos a sacar aquí Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.